Hoy vamos a ver a los delincuentes que fueron lo suficientemente tontos como para contratar un sicario en Craigslist, robar un pingüino de un zoológico y publicar su propia foto policial en Facebook, mientras vemos a los criminales más tontos que se salieron con la suya y luego no. Amigos falsos. Todos conocemos a un adicto a redes sociales que no puede pasar un día sin publicar sobre sus vidas. Pero en algunas situaciones, estar en línea de manera terminal puede causarle serios problemas. En 2009, un estafador llamado Maxi Sopo se dio a la fuga después de robar $200,000 cometiendo fraude bancario en Seattle, Washington. Lo hizo convenciendo a sus amigos de que mintieran sobre sus ingresos para poder adquirir préstamos para autos caros. Pero en lugar de gastar realmente el dinero en los vehículos de lujo, lo usaron fraudulentamente para financiar un viaje a Las Vegas. Dicen que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero Sopo no se quedó mucho tiempo en Sin City, ya que cuando descubrió que las autoridades estaban investigando sus crímenes, decidió esconderse en Cancún, México. Sin embargo, en lugar de pasar desapercibido, Sopo comenzó a salir de fiesta en clubes nocturnos y a alardear de su estilo de vida en Facebook, mientras subía fotos y publicaciones sobre sus escapadas. Las publicaciones revelaban que estaba en México, pero la ubicación de Sopo estaba configurada como privada, así que la policía no pudo averiguar exactamente dónde estaba. Es decir, hasta que el criminal cometió el terrible error de enviar una solicitud de amistad a un hombre que conoció en una fiesta, que resultó ser un exfuncionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La policía vio al exfuncionario en la lista de amigos de Sopo y lo reconoció. Lo contactaron para explicarle la situación. Luego confirmó que, si bien no tenía idea de que Sopo era un fugitivo, lo había conocido en Cancún. Esto llevó a la policía a la ubicación de Sopo, y la policía finalmente encontró y arrestó a su hombre en 2010. Antes de condenarlo por 4 cargos de fraude, Sopo recibió una sentencia de 33 meses y una multa de $150,000 por los delitos. Es una locura que lo hayan atrapado por un par de publicaciones en Facebook y una solicitud de amistad muy mal calculada. ¿Cómo han caído los poderosos? De vivir la vida loca a estar en la cárcel. Secuestro de la historia. Trabajar como académico es prestigioso, intelectual y aburrido. Así que, en 1997, un experto en la guerra civil y empleado de los archivos del estado de Nueva York, llamado Daniel D. Lorello, decidió darle un poco de sabor a su vida recurriendo al crimen. Lorello empezó a robar artefactos históricos en el trabajo y a venderlos en eBay. Su botín incluía una carta de 1823 escrita por el ex vicepresidente John C. Calhoun a un general de Nueva York. Calhoun sirvió bajo el mando de los presidentes John Adams y Andrew Jackson, así que el artefacto es una pieza bastante especial de la historia estadounidense, y en 2008 Lorello lo vendió por solo $1,700. Pero en última instancia, Lorello fue quien pagó el precio. Un ex profesor de historia llamado Joseph Romito encontró el anuncio de eBay y reconoció al instante la carta. Sabía que se suponía que estaba en poder de la biblioteca del estado de Nueva York, así que era obvio que la persona que la vendía en eBay, también conocida como Lorello, la había robado. En retrospectiva, intentar vender objetos robados a nerds de la historia que saben todo sobre ellos es bastante estúpido, y el descubrimiento de Romito condujo a una investigación policial. Esta reveló que entre 1997 y 2008, Lorello había robado más de 1,600 libros y documentos raros delante de las narices de todo el mundo. Como era de esperar, fue arrestado de inmediato, sentenciado a hasta 6 años de cárcel y recibió una multa de $125,000. Pero las autoridades solo pudieron recuperar el 90% de los materiales que había robado y vendido. Así que parece que Lorello también pasará a los libros de historia, ya que sus acciones han provocado que más de 100 objetos preciosos de Nueva York hayan desaparecido para siempre. Defensa tonta. Cuando era niño le dije a mi tía Ethel que su comida era demasiado salada, y desde entonces aprendí que una vez que dices algo, nunca puedes retractarte. Pero mientras mi tía me reprendía, en 1985, un criminal llamado Dennis Newton tuvo que enfrentarse a todo el peso de la ley, cuando se expresó mal durante un juicio por robo a mano armada. Newton era sospechoso de robar una tienda de conveniencia en Oklahoma, y cuando fue a juicio, pensó que sería una gran idea no tener abogados y representarse a sí mismo. Al principio argumentó su defensa bastante bien, pero cuando el gerente de la tienda testificó que Newton era el ladrón, el criminal estalló y gritó: «¡Debería haberte volado!».
Un silencio de asombro se apoderó de la sala del tribunal y cuando Newton se dio cuenta de que acababa de admitir su crimen, agregó sin convicción: si yo hubiera sido el que estaba allí. Eso sí que es una buena manera de entregarse. Después de su arrebato todo estaba perdido, y el jurado tardó menos de media hora en condenarlo y darle una pena de 30 años. Para ser sincero, me sorprende que haya tardado tanto. Se busca. Personalmente solo he utilizado Craigslist para vender algunos muebles que no quería y contratar a un técnico. Pero en 2008, Anne-Marie Linscott, de Grand Rapids, Michigan, publicó un anuncio aparentemente inocente en el sitio que ofrecía trabajo independiente, que ocultaba una solicitud delictiva. Cuando 3 personas respondieron a Linscott y le preguntaron cuál era el trabajo, ella explicó que les pagaría $5,000 para, cito textualmente, erradicar a la esposa de un hombre del que se había enamorado. Verás, Linscott tuvo una aventura con un tipo llamado John en 2005 y se enamoró de él, pero él la dejó para volver con su esposa. Entonces Anne-Marie recurrió a Craigslist para romper violentamente y de forma permanente su matrimonio. Como era de esperar, los 3 encuestados denunciaron inmediatamente a Linscott a la policía, y su publicación fue toda la evidencia que las autoridades necesitaban para acusarla de 12 años y medio de prisión por intento de acabar con una vida. Vaya, contratar públicamente a un asesino en internet es increíblemente estúpido, y aún así no sé qué respuestas esperaba Anne-Marie a su solicitud. ¿Pensaba que un asesino de verdad respondería? Algo como: hola, soy francotirador profesional, envíame la dirección por DM y acabaré con quien quieras. ¡Besos! Una noche salvaje. De vez en cuando es divertido salir y pasar una noche salvaje. Pero en 2012, Rhys Jones y Katie Mules se pasaron de la raya y tuvieron una noche de locura, cuando se emborracharon y robaron un pingüino de SeaWorld en Queensland, Australia. Los turistas galeses estaban de vacaciones cuando borrachos irrumpieron en el parque y nadaron con delfines, activaron un extintor de incendios en un recinto de tiburones y finalmente secuestraron a Dirk el pingüino y lo llevaron de regreso a su apartamento. Ahora, he tenido algunas resacas horribles, pero cuando los británicos se despertaron y encontraron a Dirk caminando como patos, debieron sentirse llenos de arrepentimiento. Al principio intentaron cuidar al pingüino dándole pan y poniéndolo en la ducha, pero finalmente se dieron por vencidos y abandonaron a Dirk debajo del cercano muelle de Southport. El dúo se habría salido con la suya, pero publicaron videos de Dirk en Facebook, que fueron denunciados a la policía, así que fueron arrestados y multados con más de $650 cada uno. El juez consideró que los turistas no actuaron con malicia, así que en realidad no fueron condenados por ningún delito, aunque no supongo que serán bienvenidos de nuevo en SeaWorld en un futuro próximo. ¿Y qué pasó con Dirk? Bueno, finalmente lo encontraron debajo del muelle, antes de regresar a su recinto y reunirse con su novia Peaches. Oh, me encantan los finales felices. Confesión criminal. La honestidad no siempre es la mejor política, y a veces decir la verdad puede arruinar tu vida. Solo pregúntale a James Washington, un recluso de 61 años de la prisión de Turney Center en Nashville, que sufrió un terrible ataque cardíaco en 2009, mientras cumplía una sentencia de 15 años por intento de homicidio. Para la mayoría de las personas, ir a prisión y sufrir un ataque cardíaco suena como el peor escenario posible. Pero mientras Washington yacía en su lecho de muerte, empeoró su situación 1000 veces más al revelar su secreto más oscuro a un guardia de la prisión. El convicto de 47 años realmente pensó que iba a morir, así que confesó que él era el hombre que cometió un brutal homicidio que había quedado sin resolver desde 1995. La investigación había sido abandonada debido a la falta de pruebas de ADN, así que Washington decidió finalmente limpiar su conciencia culpable. Pero para su sorpresa, se recuperó por completo del ataque cardíaco, y cuando su salud comenzó a mejorar, las autoridades pudieron acusarlo del crimen. Washington intentó retractarse de la confesión después de sobrevivir, pero el daño ya estaba hecho y su sentencia de 15 años fue aumentada a cadena perpetua de al menos 51 años por el caso de 1995. Entonces, cuando Washington fue dado de alta al hospital, regresó a prisión sin fecha de liberación a la vista, y todavía está encarcelado hoy. Todo debido a su honestidad y las maravillas de la medicina moderna. Pagando el precio. Graham Price era un tipo aburrido con un trabajo aburrido, hasta que el inglés de 58 años decidió hacer algo malo y robar $13 millones de un banco. Verás, este Walter White de la vida real trabajaba en un banco británico llamado Halifax como consultor financiero,
que es una forma elegante de decir que proporcionaba asesoramiento financiero a los clientes, pero en lugar de dar consejo genuino, se aprovechaba de los clientes desprevenidos diciéndoles que invirtieran dinero con él personalmente, mientras prometía que podría usar su conocimiento financiero para duplicar sus inversiones. Luego gastaría su dinero en vacaciones de lujo, autos nuevos y un serio problema de juego que involucraba principalmente apuestas en carreras de caballos. Cuando sus inversores empezaron a exigir sus ganancias, utilizó el dinero de sus nuevos ingresos para pagarles, como un gran esquema piramidal. Tomó alrededor de 4.2 millones de dólares de los clientes, y cuando este efectivo finalmente se agotó, comenzó a desviar fondos directamente de Halifax, robando 9 millones de dólares del banco mientras trabajaba. Increíblemente, logró llevar a cabo toda esta operación desde 2001 hasta 2004 sin que lo atraparan. Pero un día, un auditor que inspeccionaba el banco encontró un trozo de papel escondido en una caja fuerte y descubrieron que era una nota de pagaré escrita a mano por Price que declaraba abiertamente que había tomado prestados 9 millones de dólares de Halifax. Verás, Price era tan adicto al juego que realmente creía que iba a ganar a lo grande y devolverle el dinero al banco. Así que dejó la nota en la bóveda para explicar que no había robado el dinero y que simplemente lo estaba tomando prestado hasta que ganara. Esperaba que el banco lo entendiera, pero desafortunadamente Halifax y la policía no aceptaron esta explicación. Así que el trozo de papel actuó simplemente como una confesión, ya que Price fue arrestado rápidamente y encarcelado durante 12 años en 2005. Desafortunadamente, algunos de los clientes de Price nunca recuperaron su dinero, y su plan los llevó a la ruina total. Pero el criminal no se disculpó del todo. Le dijo a la policía que lo habían arrestado demasiado pronto, y que habría podido devolver todo el dinero si le hubieran dado otra semana para apostar en carreras de caballos, ya que definitivamente habría ganado. Sí, claro, amigo. La imagen perfecta. Las redes sociales son una excelente manera de conectarse con otras personas, y también es una excelente manera de conectar a la policía con criminales tontos. En 2016, Donald Puck era buscado en Ohio y Georgia por conducir bajo los efectos del alcohol, vandalismo e incendio provocado, así que es justo decir que estaba en serios problemas, pero no se molestó en presentarse a su juicio en Ohio, lo que obligó a la policía a publicar una foto policial de Puck en línea y pedir ayuda al público para localizarlo. Puck vio la publicación y no pensó que la foto fuera muy favorecedora, así que decidió enviar una selfie a la policía y preguntar si podían usarla en su lugar. Estoy seguro de que Puck pensó que su respuesta era graciosa, pero explotó en línea y atrajo mucha atención a su caso, así que la policía pronto comenzó a recibir muchas pistas de personas que lo habían visto en Florida. Esto les permitió rastrear a Puck y arrestarlo, todo debido a su selfie autoincriminatoria. Pero Puck no está solo, y en 2016 un hombre de Florida llamado Mac Gerwood cometió un error similar después de cometer un delito de agresión en la ciudad de Stuart. Cuando llegó la policía, Gerwood huyó de la escena, lo que provocó una búsqueda humana. Luego, cuando la policía comenzó a investigarlo en línea, descubrieron que había actualizado su foto de perfil de Facebook con un antiguo cartel de búsqueda, que revelaba que tenía otras 2 órdenes de arresto por agresión en el condado de Citrus, Florida, a unos 337 kilómetros de distancia. Entonces la policía obtuvo la dirección de Gerwood y lo rastreó, antes de arrestarlo por los crímenes que cometió en Stuart y el condado de Citrus. Vaya, la próxima vez que quieras actualizar tu foto de perfil, que sea una clásica selfie. Todo está revelado. Los peores criminales son los que no sienten ningún remordimiento por sus crímenes, y esta descripción definitivamente se ajusta al gángster californiano Anthony García. En 2004, García cometió un homicidio contra un miembro de una pandilla rival afuera de una licorería en Pico Rivera. La policía no tenía pistas y García evitó ser arrestado durante 4 años, hasta que lo detuvieron en 2008 por conducir con una licencia suspendida. La policía sospechaba que formaba parte de una pandilla llamada Rivera 13, así que antes de dejarlo ir, tomaron algunas fotos de los tatuajes, que es un procedimiento estándar que se utiliza para documentar a los miembros de pandillas y mantenerlos bajo control. Estas fotos llegaron a manos del sargento detective Kevin Lloyd, que había estado en la fuerza durante años, y cuando comenzó a revisarlas, se dio cuenta de que García tenía tatuado en el pecho la escena del homicidio de la licorería en 2004. Mostraba claramente la fachada de la licorería y el área circundante, así como el tiroteo en sí. El apodo de García era Chopper, que está representado por el helicóptero, disparando a la víctima. Además, la víctima está representada como la mascota de los Planters, el señor Peanut, lo que es una referencia al hecho de que la pandilla de García insultaba a los miembros de la pandilla rival con el nombre de Peanut. No podría haber sido más evidente.
así que la policía localizó a García y lo interrogó, lo que llevó a su arresto. Después de un breve juicio, García fue sentenciado a 65 largos años de prisión y finalmente recibió su castigo por un crimen que había cometido 4 años antes. Vaya, apuesto a que se arrepiente de haber entrado alguna vez en un salón de tatuajes. Pero bueno, al menos su tatuaje no es tan malo como el mío. Oye, ¿dónde está mi bicicleta? Cuando era niño le robé el juguete favorito a mi amiga Rosy y me sentí tan mal que se lo devolví al día siguiente y me eché a llorar. Pero algunos adultos no tienen esa conciencia culpable, y en 2013 un hombre de 57 años de San Francisco llamado Marky Moore dejó claro que no tenía ningún problema en robar la propiedad de otras personas. Marky era de hecho un ladrón de bicicletas en serie que había robado 10 bicicletas y más de 100 piezas de bicicletas de diferentes propietarios antes de intentar venderlas en línea. En 2013 encontró un comprador para una bicicleta robada en Craigslist y quedó con él en la estación de tránsito de Ashby en Berkeley, pero cuando llegó descubrió que lo habían engañado. Verás, una de las víctimas de Moore había visto su propia bicicleta robada a la venta en Craigslist, así que decidió comprarla y se puso en contacto con la policía. Luego organizaron una operación encubierta en la estación de tránsito de Ashby y, cuando Marky llegó para venderla, la policía entró rápidamente para arrestarlo. Marky enfrentó cargos de posesión de propiedad robada y fue encarcelado con una fianza de $105,000, lo que marcó su fin como ladrón de bicicletas del área de la bahía. Todo porque fue lo suficientemente estúpido como para vender una bicicleta robada en línea, sin darse cuenta de que se la estaba vendiendo a la misma persona a la que se la robó. James y el GPS. Dicen que la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes, pero creo que es la definición de estupidez. En 2008, un criminal fue lo suficientemente tonto como para cometer el mismo crimen una y otra vez, mientras era vigilado por la policía. Veamos, James Wombles cometió varios robos en el condado de Miami, Ohio, entre diciembre de 2008 y enero de 2009. Y cuando se escapó con algunos dispositivos electrónicos y armas robadas, pensó que había cometido el crimen perfecto, pero la policía pronto lo localizó y lo arrestó en su auto, porque Wombles había asaltado esas casas mientras llevaba un monitor de tobillo con GPS. Verás, ante estos allanamientos ya lo habían atrapado y condenado por cargos de propiedad robada en el condado de Greene, y luego le colocaron un monitor de tobillo que rastreaba sus movimientos las 24 horas del día, 7 días a la semana. Como resultado, cuando Wombles salió y cometió los allanamientos en el condado de Miami, la policía pudo ver que había visitado todas las escenas del crimen. Luego, usaron el monitor de tobillo para rastrear su ubicación exacta para arrestarlo, y lo encontraron sentado en un auto lleno de artículos robados, lo que le dio todas las pruebas que necesitaban para sentenciarlo a 10 años de cárcel. Snapchat delatador. En las películas, los criminales suelen escapar de la policía con secuencias de persecución llenas de acción que involucran autos deportivos y explosiones. Así que no es de extrañar que cuando un criminal de Maine intentó evitar ser arrestado yendo a casa y escondiéndose en un armario de la cocina, no tuvo tanto éxito. En 2015, Christopher Wallace, nota no Notorious Big, había estado evadiendo a la policía durante varias semanas después de cometer un robo, cuando decidió volver a casa sigilosamente y esconderse allí. Sin embargo, tomó la tonta decisión de publicar sobre su regreso en Snapchat, lo que llevó a uno de sus amigos a delatar y notificar a la policía. Los policías aparecieron y registraron la casa, pero no pudieron encontrarlo. Luego, justo cuando comenzaron a abandonar la propiedad, Wallace publicó en Snapchat nuevamente para decirle a sus seguidores que la policía nunca lo encontraría, porque estaba escondido dentro de un armario de la cocina. Los policías recibieron otra notificación sobre esta segunda publicación, así que fueron directamente a la cocina, encontraron a Christopher y lo arrestaron, antes de acusarlo de robo y arrojarlo a la cárcel. Vaya, eso sí que es un juego de las escondidas de alto riesgo. Delincuente profesional. Lo admito, soy bastante crédulo y me han engañado para que piense que la palabra crédulo estaba escrita en el techo un par de veces. Pero bueno, al menos no soy tan ingenuo como Alberto López, un delincuente que cayó directamente en una trampa increíblemente obvia que le tendió a la policía. En 2016, López era sospechoso de robar $5,000 del banco en el que trabajaba en Cottonwood, Arizona, pero evadió la captura yéndose de la ciudad y mudándose a Phoenix. Después de un año fuera, López sintió nostalgia de su hogar, así que decidió regresar a Cottonwood y solicitar un trabajo con la esperanza de que no lo atraparan. Esto parece bastante tonto y para empeorar las cosas, la oferta de trabajo a la que se postuló era para un despachador en el departamento de policía de Cottonwood,
Cuando la policía revisó su solicitud, realizaron una verificación de antecedentes y descubrieron de inmediato que tenía una orden de arresto. Pero en lugar de rastrearlo, decidieron divertirse un poco invitando a López a una entrevista. Increíblemente, López entró directamente a la estación de policía con su mejor traje, y cuando se sentó para ser entrevistado, lo esposaron y lo arrestaron por robo grave. Dios, he tenido algunas entrevistas difíciles, pero al menos ninguna de las mías resultó en que me arrojaran a la cárcel. Novela sobre crímenes reales. Algunas historias reales realmente son más extrañas que la ficción, y la historia del autor polaco Christian Bala es tan absurda que está sacada directamente de las páginas de una novela policial, literalmente. Verás, en 2000, Bala comenzó a sospechar que un hombre de negocios había formado una relación con su ex esposa, así que lo secuestró y cometió un homicidio en un ataque de celos. Pero Bala claramente había hecho su tarea, porque la policía no encontró pistas y abandonó su investigación después de 6 meses. El caso quedó sin resolver durante años y parecía que Bala se había salido con la suya. Pero en lugar de mantener un perfil bajo, decidió convertirse en un autor independiente y escribir una novela de ficción policial llamada Amok, que estaba basada en el crimen que había cometido. El libro se convirtió en un éxito de ventas y cuando un miembro de la policía polaca lo leyó, se dio cuenta de que la trama coincidía mucho con los detalles del crimen real y que el criminal ficticio se llama Chris. Cuando investigaron más, descubrieron que la historia también incluía detalles del homicidio que nunca se hicieron públicos, lo que básicamente demostraba que Christian había cometido el crimen. Entonces, el propio libro de Bala reabrió el caso sin resolver, y fue la principal pieza de evidencia utilizada por las autoridades cuando arrestaron a Christian y lo sentenciaron a 25 años de prisión en 2007. Entiendo que pensar en ideas es difícil, Christian, pero la próxima vez que te bloquees como escritor, no te sugiero que escribas tu confesión más oscura y la publiques para que todo el mundo la lea. Disparo en Chicago. Junto con El Padrino, Los Soprano y Uno de los Nuestros, algunos de los programas de televisión y películas más famosas de todos los tiempos pertenecían al género de gángsters. Pero la vida del verdadero gángster John Dillinger es mucho más salvaje que cualquier película. Dillinger y su banda estuvieron activos en medio del oeste durante la Gran Depresión, que duró de 1929 a 1939. Durante esos años, fueron responsables de múltiples homicidios, robos y 3 fugas de la cárcel, y se volvió tan famoso que fue apodado el enemigo público número 1. Pero sorprendentemente, el aterrador criminal finalmente fue atrapado de una manera bastante vergonzosa. Verás, en 1934, Dillinger se escondía con éxito de la policía en Chicago, pero el 22 de julio tontamente rompió su tapadera para ir a ver una película llamada Manhattan Melodrama, porque era un fanático feroz de la actriz protagonista Myrna Loy. Vaya, y yo que pensaba que los fanáticos de Taylor Swift eran devotos. Apropiadamente, la película trataba sobre un abogado que tiene que enviar a su mejor amigo criminal a la silla eléctrica, y Dillinger estaba a punto de enfrentarse a un destino similar. Verás, una de sus compañeras había avisado a la policía, y después de ver la película y salir del Biograph Theater, el gángster encontró a los chicos de azul esperándolo afuera. Empezó a correr, pero los federales lo abatieron a tiros y terminaron definitivamente con su ola de crímenes. Mucha gente cree que el destino de Dillinger en realidad marcó el declive de toda la era de los gángsters, ya que la policía atrapó a más de otros 25 gángsteres prominentes que habían ayudado e instigado a Dillinger. Entonces, la decisión de Dillinger de ir a ver una película fue una idea bastante terrible, y podría decirse que todo un periodo de la historia estadounidense terminó debido a su encaprichamiento con Myrna Loy. Vaya que ego. Captado por la cámara. Ha habido muchas veces en las que he querido responder a un comentario malintencionado en mis videos, pero hasta ahora he logrado ignorar a los intensos haters y pensar realmente solo en lo que publico en YouTube. Pero lamentablemente no todos pueden contenerse en este sitio web. Y en 2012, una joven de 19 años llamado Hannah Sabata robó con éxito un auto y más de $6,000 de un banco en Nebraska, antes de publicarlo en YouTube. En un video, Hannah describió vívidamente cómo tomó el auto y robó el banco con una pistola, antes de mostrar el dinero robado en cámara. También dijo que iba a ir de compras al día siguiente, pero nunca llegó a ir al centro comercial porque la policía vio el video, fue a su casa y la arrestó la mañana siguiente. Vaya qué reacción tan rápida. Sabata fue condenada a entre 10 y 20 años de prisión por el robo al banco, mostrando al mundo exactamente lo que te mereces por alardear de tus crímenes en internet. De hecho, lo único que apruebo de su video es su mención de lo mucho que le gustaba la banda Green Day, aunque me pregunto si su canción favorita es American Idiot. Bueno, creo que esa es toda la estupidez que puedo soportar, y personalmente me alegro de que todos estos tontos hayan sido atrapados. ¿Qué criminal tonto fue tu favorito?
Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.